Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien el día de hoy. Hoy vamos a explorar mi teoría que dice que el tiempo y el espacio son objetivos, ¿cierto? Entonces, para empezar, primero quiero que te hagas a la idea de que nosotros estamos en el planeta Tierra y que en el planeta Tierra, estando nosotros ahí, creamos el concepto de espacio y de tiempo. Entonces le dimos una universalidad, ¿cierto? Y en este caso quiero que te imagines este reloj universal. Vamos a suponer que este es el reloj universal. Es un ejemplo, pero para que te hagas a esa idea, bueno, ¿cuál es ese reloj universal? Veámoslo acá. Entonces nosotros inventamos esa universalidad de ese concepto del tiempo para medir, para poder analizar, para poder comparar cómo es que se están dando, cómo se están desenvolviendo los diferentes fenómenos de la existencia, ¿cierto? Entonces ya tenemos creado ese reloj universal, objetivo, general, a partir del cual vamos a analizar esos diferentes fenómenos. Entonces decimos que en un segundo de tiempo, nuestro reloj universal corre un segundo de tiempo, ¿cierto? De espacio-tiempo. Y listo, ya que tenemos esta medida establecida que en un segundo nuestro reloj universal recorre un segundo de espacio-tiempo, qué podemos analizar a partir de ahí? Que podemos, por ejemplo, tomar un fenómeno de la existencia como la velocidad de la luz. ¿Y qué pasa con la velocidad de la luz? Que en un segundo, ¿cierto? Recorre 249, vamos a corregir acá para no perdernos cuánto precisamente recorre, 299,792,458 metros por segundo, ¿cierto? Entonces, ¿esto para qué nos va a servir? Primero quiero que vamos a tomar entonces este reloj universal y vamos a decir que este primer círculo de acá es como estaría operando el reloj universal, pero vamos a explicarlo bien. Es que en un segundo está transcurriendo un segundo de espacio y de tiempo, 2 segundos de espacio y de tiempo, 3 segundos de espacio y de tiempo. Pero cuando nosotros analizamos la velocidad de la luz, ¿cierto? Tenemos que entender que ella en un segundo recorre esto, ¿cierto? Ahora, vamos a ver la distinción que hay entre este y este. La velocidad de la luz entonces se está sirviendo de nuestro concepto de tiempo para poder obrar, para poder desenvolverse, ¿cierto? Pero la velocidad de la luz no puede, digamos, igualar a la velocidad del tiempo porque la velocidad de la luz viaja en el tiempo, ¿cierto? Pero además viaja en el espacio. Entonces, ¿qué pasa? Que la velocidad del tiempo no tiene ese problema, sino que la velocidad del tiempo se relaciona con el espacio para medir cómo se están comportando los diferentes fenómenos, pero no tiene que viajar en el tiempo, la velocidad del tiempo, sino que se relaciona con el espacio. En cambio, la velocidad de la luz sí tiene que viajar en ese espacio y alcanza a viajar esto. Por tanto, podemos decir que la velocidad del tiempo es superior que la velocidad de la luz. Pero ya explicamos aquí por qué sería superior, en qué sentido sería superior, ¿cierto? Y espero que hayas entendido esa distinción. Bueno, ahora bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya tenemos el reloj universal y decimos que aquí empezó a recorrer un segundo por un segundo, ¿cierto? Entonces, en un segundo, ¿cuánto estarían dando la velocidad de la luz? Esto que ya tenemos acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay algo que los físicos descubrieron y es la relatividad general, ¿cierto? Y es que la gravedad va a afectar el espacio haciendo que se estire. ¿Y qué es lo que pasa si se estira entonces? Por decirlo así, que la velocidad de la luz va a tener que recorrer más si tiene que pasar por una situación concreta como la de la Tierra. Pero eso lo vamos a ver reflejado en este reloj general. Vamos a imaginar que este
esta segunda circunferencia va a simular como esa gravedad, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el caso de la primera circunferencia tenemos el tiempo, digamos que se está dando, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y digamos, esas manecillas de reloj también están operando para la segunda circunferencia, que vendría a ser como esa analogía con la gravedad. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? En esta primera circunferencia, cada que se va desenvolviendo el tiempo, la velocidad de la luz lleva un ritmo, ¿cierto? 299 tal, en la primera circunferencia. Pero cuando pasa por la gravedad de la Tierra, que en este caso estamos simulando que es esta segunda circunferencia, digamos que como es más grande, es decir, como estiró, por decirlo así, el espacio-tiempo, entonces la circunferencia se tuvo que hacer más grande. En un segundo acá, que estaba recorriendo 299,792,458 metros acá, en la segunda también lo sigue recorriendo. Pero como está estirado este espacio, le toca entonces a la velocidad de la luz recorrer más distancia, ¿cierto? Entonces, ¿eso que va a causar? Que aunque estos efectos se están dando en el presente, es como si aquí, sin la gravedad, hubiera, vamos a ponerlo así, una velocidad de la luz a cierto ritmo a este. Y acá también está a ese mismo ritmo la velocidad de la luz, pero por la gravedad, en este caso, como se estiró el espacio, aquí lo que está haciendo es que estamos simulando que entonces esta circunferencia se hace más grande y va a haber una diferencia entre si la velocidad de la luz estuviera dándose en esta situación en la que no hay un planeta como la gravedad, con respecto a una que en este caso sí tendría, sí tendría gravedad, sí tendría que verse en esa relación con el planeta Tierra. Entonces miremos que esas diferencias entre estas dos circunferencias vendrían a generar, digamos, resultados diferentes. Y eso es lo que nosotros llamamos aquí tiempo relativo. O sea, el tiempo de acá no va a ser el mismo tiempo de acá, pero en un sentido en el que la velocidad o sea, el trayecto que ha logrado esta velocidad de la luz por esa circunferencia que se ha aumentado va a ser diferente al de acá. Pero esta diferencia, o sea, de ese estirón, no está negando la objetividad, es decir, todos estos fenómenos se están dando de manera universal, general acá. Y tomando la velocidad de la luz que vimos, que si la poníamos en esta primera circunferencia, sin los efectos de la gravedad, pues recorre esto. Acá también en la segunda circunferencia recorre esto en un segundo. Pero como esa gravedad por la relatividad general estira el espacio-tiempo, es como si esta circunferencia se aumentara, a la velocidad de la luz le queda faltando recorrer cierta distancia con respecto a la que había recorrido acá. Entonces esta diferencia es ese tiempo relativo que medimos en función de esta objetividad del tiempo y del espacio. Podemos incorporar, digamos, otras circunferencias. Si el planeta fuera más grande, digamos que si esta otra que le siguiera fuera, digamos, Júpiter, entonces aquí la velocidad de la luz estuviera, digamos, corriendo, como esta circunferencia se aumentó, se volvió más grande por la gravedad, ¿cierto? Simulando, entonces le va a costar más terminar ese círculo con respecto digamos, a intentar terminar este círculo acá. Entonces esas diferencias se tienen que medir, estos tiempos que se están dando aquí por esas distancias que alcanza a recorrer, se tienen que medir en función a esta objetividad, a esta universalidad, a esta generalidad, ya que como esas distancias se están estirando, llamémosla así, hay que medir esas diferencias de esos estiramientos del espacio en respecto a este tiempo y espacio mismo universal. Entonces espero que esta imagen te ayude a entender cómo esas diferencias por esos estiramientos que estaría causando la relatividad general, los fenómenos de la existencia siguen corriendo, pero aquí se van a generar, digamos, va a alcanzar a recorrer ciertas partes de toda la circunferencia y esas diferencias hay que medirlas en función a esta objetividad de este reloj universal.
¿cierto? Aquí las vamos a poder poner en ese mismo reloj universal. Así que